le vamos a sacar la carita de torre mía de acá. Vamos a sacar esto, que se escuche y que se vea. Bueno, ahora sí. Hasta la clase pasada estuvimos trabajando con toda la temática de cantidad de movimiento. Ahora, hasta lo que vimos la clase pasada, terminamos por cantidad de movimiento, pero terminamos de conocerlo. Ahora ya el conocimiento de cantidad de movimiento está, y sobre ese conocimiento de cantidad de movimiento vamos a empezar a trabajar con otro elemento. Y ese elemento es el calor. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que es el calor o a qué llamamos calor? Escucho ofertas. ¿No me escuchan? Hola, hola. Sí, Moni, se te escucha. Señorita Eugenia, cuénteme usted, ¿qué idea tiene del calor? Soy la única. ¿Qué es? Es una energía de transporte que surge ¿de qué? ¿Por qué se da? No me acuerdo de eso. A ver si alguien me ayuda. Señorita Eugenia. Por una diferencia de temperatura, profe. ¿Cómo? Por una diferencia de temperatura. Ahí estamos. Ahí estamos. Menos mal que tenés gracias. quienes te salven, Eugenia, ¿ves? Mira, si no la chiquita del pelo colorado se está poniendo nerviosa, que no le contestan. Entonces, con el calor es una forma de energía, es lo primero que tenemos que acordarnos. ¿Sí? Eso lo estuvimos viendo en balance también. Bueno, en balance, desde que empezamos la facultad estábamos viendo qué es lo que era el calor, el trabajo, la energía cinética, la potencial, la interna. Pero el calor es una forma especial de energía porque ¿se puede acumular el calor en los cuerpos? ¿Cric, cric? No. ¿Qué pasa con el calor? ¿Yo puedo juntar calor en un cuerpo? Y en lo que se dice calor, no, en realidad se junta energía interna. Ajá. Entonces ya tenemos que el calor, pero el calor existe, ¿no es cierto? Y el calor existe como una energía. Me cuesta trabajo, bueno, le vamos a hacer la presentación sin presentación, porque si no se me hace mucho lío. Entonces, cuando hablamos de calor, hablamos de una forma de energía, que es una energía que fluye de una zona de alta temperatura a una de baja temperatura. Y que cuando llega la energía esa de una zona de alta temperatura a otra zona de baja temperatura, no se acumula como tal, sino que se acumula en forma de, como bien dijiste, energía, energía interna, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos que el calor es una forma de energía y es una energía que se transfiere. Ahora, ¿para qué nosotros, como futuros ingenieros químicos y en alimentos, necesitamos conocer el calor y trabajar con calor y profundizar con el calor? Acá se me ocurrió presentarles un proceso que es el proceso de pasteurización y envasado de la leche. Y fíjense qué cosas están puestas en juego en este proceso. Acá si ustedes se visualiza un señor que podría ser un tanque cisterna, acá está representado por un señor, porque es una planta pasteurizadora a escala planta piloto. Viene la materia prima y la materia prima se almacena en un tanque. Y en ese tanque, ¿qué es lo que ocurre? Fijémonos qué nos indica. Empieza el proceso, le damos el play, y empieza el proceso. ¿Qué es lo que está pasando en ese tanque? Si nosotros revisamos la temperatura, ese tanque empezó con 12 grados y de a poco va bajando ese tanque su temperatura. Hay un proceso de cambio de temperatura.
Luego ese producto que es la leche es transportado hacia otro recipiente y fíjense qué pasa. Un tanque homogeneizador y en ese tanque veníamos con los 12 y los 4 grados y acá salimos de los 4 grados y pasa a equipos, la leche, si ustedes la visualizan, pasa a distintos equipos donde ahora desde 4 grados se lleva a 45. Luego pasa por otra etapa, donde está por acá en este equipito rojo, y se aumenta su temperatura hasta 85 grados. Y luego, en este serpentín, nuevamente se refrigera, se baja la temperatura de la leche. La volvemos a la leche, sometemos a distintos procesos de cambios de temperatura. Y una vez que ha terminado ese proceso de cambio de temperatura entre los 4 y los 83, con distintos tiempos y distintas características, se logró la pasteurización. Y una vez que se logra la pasteurización, en este tanque pulmón que estamos viendo acá, a ver si con el mouse, con la puntera láser. Este es el tanque pulmón donde se lograron los 4 grados centígrados, a donde pasamos. Se volvió a empezar el video de nuevo. Esperen que nos vamos a la parte donde nos interesaba a nosotros. En este tanque pulmón se acumula la leche a una temperatura de 4 grados centígrados para finalmente llegar al proceso, una vez que se carga todo el tanque pulmón, hacemos el envasado de la leche. Entonces vemos que el proceso de cambiarle las temperaturas, subir y bajar las temperaturas, son procesos de intercambio de calor. Y como vimos, como dijimos al principio de nuestra charla, el calor está muy relacionado con la temperatura. Lo que vimos o lo que conservaron fueron cambios de temperatura. Sigamos otra cosa que también tenemos que ver a lo largo de nuestra carrera. Esos procesos, volvamos al anterior, fíjense que todos esos cambios de temperatura que ocurrieron a lo largo del proceso fueron llevados a cabo en equipos. Esos equipos son los que vamos a tener que diseñar nosotros, que vamos a tener que dimensionar nosotros como futuros, como ingenieros. Esos equipos que nosotros, donde ocurren esos procesos de cambios de temperatura o cambios de fase de la sustancia, se denominan intercambiadores de vapor, evaporadores. Acá les voy a mostrar qué es lo que pasa en un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor se ponen en juego dos sistemas, pueden ser dos sistemas, un fluido y un sólido, dos líquidos, o dos fluidos diferentes, por ejemplo, un gas y un líquido se ponen en contacto, uno con una temperatura, el otro con otra temperatura, intercambian esas energías en forma de calor y se logran estas transformaciones, estos cambios de temperatura. Fíjense acá, esto sería después ustedes en operaciones unitarias 2 se van a encargar de dimensionar este tipo de equipos. Estos serían como los más de mayor complejidad o de mayor utilidad. Le paro un chiquito el video y les muestro qué es lo que es esto. Estos son una sucesión de placas que se ven acá todas las placas, acá están abiertas en esta parte y se muestran donde ingresa el líquido rojo, es el líquido caliente, es un fluido caliente, y el fluido clarito, el fluido blanco, es un fluido frío. Estos fluidos se ponen en contacto no directamente, sino a través de las placas. Entonces, por una placa va a pasar por una... Bueno, en vez de contarlo, lo vamos a mirar que va a ser más didáctico. Miren cómo ocurren. Ven, acá está el fluido rojo, es el fluido caliente, y el fluido celestito es el fluido frío. Entra a todo este proceso y sale el fluido frío más caliente y el fluido caliente sale más frío. Estos equipos tienen que tener un determinado tamaño. Nosotros como futuros ingenieros vamos a tener que determinar qué cantidad de placas o qué cantidad de área yo voy a necesitar para lograr un determinado cambio. Por ejemplo, nuestro proceso de la leche, bueno, voy a tener una producción de 10.000 litros por hora de leche. ¿Qué intercambiador de calor voy a necesitar? ¿Qué tamaño de intercambiador de calor voy a necesitar para lograr
refrigerar la leche hasta los 4 grados iniciales. Esta es una forma de intercambiador de calor, un intercambiador de placa, pero no es la única forma. Sigamos viendo. Este sigue. Acá les mostramos otra mirada de otro proceso, que no necesariamente dimos el ejemplo de un proceso de la industria láctea, pero puede ser cualquier otro proceso, puede ser un proceso diferente de una fabricación de alimentos. Y acá lo interesante de ver, o la idea de mostrarles, es que recién vimos un intercambiador de placas, donde el contacto eran 2 fluidos que estaban en contacto, pero entre fluido y fluido había una placa metálica y en forma plana. Acá lo que se ve son 2 tubos concéntricos, por el interior de un tubo va un fluido y por el exterior otro. Miremos el videíto, a ver si se puede lograr visualizar. Flujo dentro de una orquídea. Estos serían intercambiadores de doble tubo. Se ve el fluido amarillo, va por un sector y por el ánulo del tubo va el otro fluido. Estos fluidos tienen diferentes temperaturas, ahí se visualiza cómo se ponen en contacto. Un fluido sale por el centro de la tubería y el otro por estos otros. A ver si les puedo indicar. Este sería el recorrido del fluido frío, digamos, y el fluido caliente es el que va es el amarillito. ¿Sí? Fíjense que acá estamos hablando de fluidos, pero ¡ay! Se me escapó. Nosotros estamos hablando, ¿ven cómo se mueven? Tanto en el intercambiador de placas como en el intercambiador de doble tubo, intercambiador de horquillas, tenemos fluido y el fluido se está moviendo, ¿sí? Y cuando el fluido se mueve, tenemos que recurrir en nuestra caja de herramientas a todo lo que vimos en las unidades anteriores. Fluido que se mueve, pero ahora el fluido se mueve y ya no está a una temperatura uniforme, sino que va cambiando su temperatura. Entonces, fíjense que todo lo que vimos en las clases anteriores de velocidades, acá también van a ser puestos en juego para el dimensionamiento de estos equipos, que va a ser nuestro objetivo final. Otra cosa donde también participa el calor, por qué tenemos que estudiar calor, por qué tenemos que ver esto nosotros como ingenieros. ¿Qué es lo que ven acá en la figura? ¿Qué suponen que es esto? Esto que está acá. ¿Lo ven? Son tuberías. Y en esas tuberías puede circular, sería como las tuberías que estuvimos viendo en los procesos anteriores, y esas tuberías pueden transportar fluidos que estén a una temperatura diferente de la temperatura del ambiente. Entonces, si la temperatura que tiene el fluido dentro de la tubería es muy diferente de la temperatura del ambiente, ¿qué va a pasar? Hola. ¿Qué puede llegar a pasar si la tubería, por ejemplo, circula vapor por adentro de la tubería? Un vapor caliente a 120 grados y una determinada presión, y el ambiente se encuentra a 15 grados. ¿Qué va a pasar con el vapor que circula por la tubería, que yo lo tengo que llevar a otro equipo? ¿Me escuchan? ¿Va a tender a enfriarse? Muy bien. Va a haber una diferencia de temperatura, por lo tanto, el vapor que yo lo ingresé a mi proceso con una determinada condición de presión y temperatura en la parte inicial, cuando llegue al equipo acá al final, no va a llegar en las condiciones que necesito. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar hacer? Tratar de que el calor no salga si está más caliente el sistema, que no salga de la tubería. Entonces, lo que se utilizan son, fíjense sobre la mesa qué es lo que hay. ¿Qué es lo que suponen que hay? Son cañitos de colores blancos, eso es lo que se ve si uno no sabe, si uno nunca los vio.
Pero lo que son distintos materiales que se utilizan para recubrir las tuberías y evitar, ¿qué cosa? Que el calor salga. Esto es lo que después vamos a estudiar y vamos a entender por qué estas sustancias, estos elementos que se encuentran sobre la mesa, que vamos a utilizar para cubrir las tuberías, van a evitar que se pierda el calor. Y también pueden evitar el caso contrario, es decir, que por el interior de la tubería circule un fluido muy frío y que la temperatura ambiente, por ejemplo, que tener una tubería por la que circule un fluido a 10 grados y el ambiente se encuentra a 40. ¿Cómo va a ser el flujo de calor? El flujo de calor va a ser del ambiente adentro de la tubería. Es decir, que el fluido a medida que va circulando por la tubería se va a ir calentando y yo tengo que llegar a un determinado equipo con los 10 grados con los que yo lo tenía que alimentar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo cubrimos con estos elementos que se denominan aislantes para evitar la transferencia de calor desde afuera hacia adentro. Estos aislantes, estos materiales, nosotros tenemos como ingenieros, tenemos que seleccionar este tipo de, qué aislante, de qué material lo vamos a tener que hacer y de qué espesor tenemos que hacer. Acá les mostramos un pequeñísimo imagen de cómo se utilizan los aislantes. Ven, ahí está el operario está colocando la capa protectora, eso sería el material aislante, a lo largo de toda la tubería. Y una vez que se colocan está toda aislada la tubería, lo que van a hacer ahora es proteger ese aislante con con una capa metálica para evitar la destrucción del aislante. ¿Se entiende? Entonces, tenemos, bueno, se ve bonito y todo cómo manejan la cuestión. Lo fundamental de la idea de mostrarles esto es de que existen en los procesos industriales, tanto de ingeniería en el alimento como ingeniería química, nosotros tenemos que transportar fluidos. Esos fluidos se transportan a través de tuberías y esas tuberías, dependiendo de las condiciones de lo que se transporte y del ambiente en el que se transporte, vamos a necesitar aislarlas. Acá se ven distintos aislantes, los colores de los aislantes y las características de los aislantes. Hay distintas variedades y fíjense que acá estos negros tienen un tipo de estructura, de textura, en tanto que estos de las tuberías más grandes son tipo lanas, estos se ven más sólidos. Entonces, bueno, las características del aislante ya las vamos a ver, son cosas que nosotros tenemos que saber diferenciar, es decir, tenemos que saber elegir entonces. El tipo de aislante, tenemos que poder vamos a tener que dimensionar el tamaño de los equipos con los que se va a producir las transferencias de calor. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos como ingenieros que conocer o estudiar el calor. Acá, ¿qué es lo que se está viendo? Acá estamos viendo también un proceso de elaboración de galletitas, un proceso de cocción, donde también está puesto en juego el calor. Bueno, y acá lo que intento hacer es un repaso del concepto de calor, qué es calor, qué es lo que tenemos ahí. Una taza de café, esa taza de café se encuentra rodeada de un ambiente, pongámosle, a 25 grados, con una temperatura, un café caliente, ¿y qué es lo que se produce entre estos 70 grados y estos 25? ¿Qué es lo que decía esto del equilibrio térmico? ¿Hay equilibrio térmico entre el café y el ambiente? No. No, tenemos una diferencia de temperatura. Y cuando no tenemos equilibrio, ¿qué habíamos visto en cantidad de movimiento? Cuando no había equilibrio dinámico, teníamos una velocidad en una zona y otra velocidad en otra, lo que se producía, ¿qué era? Un flujo de cantidad de movimiento. En este caso, cuando tenemos una diferencia de temperatura, un no equilibrio térmico, se va a producir, ¿qué cosa? Un flujo de una propiedad, que ya estuvimos viendo que ese flujo que se produce es un flujo de energía en forma de calor. Entonces se va a producir ese flujo de calor
desde una zona de alta temperatura a una baja temperatura. Fíjense que tenemos que el calor tiene, lo dibujé con una flecha y es como la representación de un vector. No es lo mismo que la flecha del calor o la cantidad de calor sea desplazada de la zona de la caliente a la zona de baja. Yo no puedo hacer el calor con un flujo en la dirección contraria. Es decir, el calor es un vector que tiene dirección y la dirección del flujo de calor va a ser de la zona de alta temperatura a la zona de baja temperatura. ¿Hasta qué momento va a seguir fluyendo calor entre el café y el ambiente? Hasta igualar las temperaturas. Hasta que alcanzar igualar las temperaturas. ¿Y eso qué significa? Alcanzar lo que conocíamos como el equilibrio térmico, volver un equilibrio térmico. ¿Sí? Entonces, el concepto de transferencia, de la transferencia que habíamos estudiado en cantidad de movimiento, se cumple igual acá en calor. Tenemos que para que exista una transferencia, vaya, un moverse, un transferir de una zona a otra, de una propiedad, necesitamos una condición de no equilibrio. Si yo tengo un no equilibrio, así que estoy fuera del equilibrio, el sistema solito va a tratar de sacar, va a generar, perdón, un flujo, y ese flujo va a fluir hasta lograr el equilibrio. Una vez que se logró el equilibrio, terminó el flujo. Sigamos. ¿Se acuerdan cuando vimos cantidad de movimiento? Que la cantidad de movimiento se podía transportar de dos formas, o con mecanismos, o métodos, o metodologías, no, mecanismos. ¿Qué mecanismos se acuerdan que vimos en cantidad de movimiento? De transferencia de calor. En cantidad de movimiento de transferencia, los mecanismos de transferencia de cantidad de movimiento. Había dos. ¿Se acuerdan? Transporte molecular, transporte convectivo y transporte acá. Bueno, acá nos aparece otra cosa rara en calor. Bueno, al igual que transporte de cantidad de movimiento, el transporte, los mecanismos, tenemos el transporte molecular y el transporte convectivo. Pero en calor aparece otro mecanismo, que es el transporte por radiación. Y ahora los vamos a ir viendo. Transporte molecular, ¿qué nos dice? Se debe al transporte entre moléculas. Es el único mecanismo de transporte en sólidos y en caso de los fluidos es independiente del movimiento global de la corriente. Transporte molecular, bien. ¿A qué se debe? ¿Dónde ocurre ese transporte? En las moléculas. Las sustancias tienen distintos estados de agregación. Por esa razón, acá nos está hablando de sólidos y de fluidos. En los sólidos, ¿qué nos está diciendo esta referencia? Que en los sólidos el único movimiento posible o el único transporte posible de transferencia de calor, ¿cómo es el mecanismo? El transporte es molecular. Y en el caso de los fluidos, solamente va a ocurrir en el fluido. ¿Está constituido por moléculas el fluido? ¿Hola? Si yo hablo de un fluido, ¿está constituido por moléculas al igual que un sólido? Sí. Sí. Entonces, el transporte por conducción, el transporte molecular va a estar presente siempre. Nada más que en el caso de los sólidos, el transporte de calor molecular va a ser el único posible. No vamos a poder hablar de un transporte, de otro tipo de transporte, a no ser de radiación, pero el transporte molecular está presente siempre. Es muy importante en los sólidos, como dice acá, y en el caso de los fluidos no es tan relevante. Vamos al otro caso, el otro transporte. Transporte convectivo, dice, se debe al movimiento global de un fluido.
Es decir, un transporte, un fluido en movimiento transporta cualquier propiedad física que posea. Y dentro del transporte convectivo podemos distinguir el transporte natural, la convección natural y la convección forzada. Es decir, cuando yo tengo fluidos, ya vamos a ver las animaciones y ahí nos vamos a dar un poquito más de cuenta de esto que estamos diciendo. El transporte convectivo es como que tuviéramos paquetitos de fluido que van subiendo y cambiando de posición, pero no como una molécula sola, sino como un conjunto de moléculas, como paquetes que se mueven. Y al moverse ese fluido lleva consigo todas las propiedades de ese fluido, las velocidades, la masa, el calor, la energía. Y por último, entonces tenemos este transporte convectivo es característico de los fluidos. En el transporte en un sólido yo no puedo mover en paquetes o conjuntos de moléculas dentro de un sólido. En un fluido sí. En un fluido recuerden que los fluidos eran los líquidos y los gases. Y por último tenemos el último transporte o el último mecanismo, que es el mecanismo de radiación, que es un mecanismo que para que se transporte el calor no vamos a necesitar tener un medio de transmisión. Es decir, si yo tengo un lingote caliente de un metal bien caliente en medio del vacío, está a una temperatura y el ambiente está a otra y los alrededores se encuentran a una temperatura inferior, se va a generar transferencia de calor desde el metal caliente hacia el exterior. Y esa transferencia de calor no va a necesitar ese calor para transferirse en ningún medio. Bueno, acá hace simplemente un comentario, dice que cómo se transporta. El transporte molecular es propio de los sólidos y en los líquidos tenemos que hablar de un transporte por convección. Bueno, y acá es como visualizando un poquito más cómo es el mecanismo molecular que ocurre de transferencia de calor que ocurre en los sólidos. Esas pelotitas rojas y azules y celestitas que se ven tratan de representar las moléculas. Y esto que se encuentra acá es un mechero Bunsen, es una barra metálica, un mechero Bunsen que está calentando este extremo. ¿Qué es lo que hace este mechero? Este mechero le está ingresando a nuestras moléculas, le está ingresando energía en forma de calor. ¿Y qué es lo que dijeron ustedes con la energía que ingresaba en forma de calor al material? Se convertía o se almacenaba en forma de energía interna, y la energía interna es movimiento de las moléculas. Entonces, si yo estoy ingresando energía en forma de calor a las moléculas de este extremo del metal, aumento la energía cinética, el movimiento de las moléculas que se encuentran en este extremo de la barra. Y estas moléculas que adquieren mucha cantidad de movimiento empiezan a transmitir la cantidad de movimiento a las moléculas subsiguientes. Y va a llegar un momento en que todas las moléculas de la barra van a tener el mismo movimiento. Así que se alcanzó el equilibrio térmico. Se ve el transporte molecular, este mecanismo molecular o esta representación del mecanismo molecular. ¿Se pudo ver? ¿Sí? Sí, profe. ¿No? Sí, profe. Sí, profe. Así que tenemos transporte molecular a nivel moléculas. Ahora tenemos este otro. ¿Qué es lo que representa este circulito? ¿Qué quiso inventar la profe con esto? Yo no inventé nada, lo copié el dibujito porque me gusta a mí este dibujito. ¿Qué es lo que representa este dibujito? Esto sería un recipiente, imaginémonos un tanque que tiene en su interior un fluido. Y ese fluido está sometido a la acción de, esto sería un fueguito, esto que se ve acá. ¿Ustedes visualizan el cursor? ¿Ven que se mueve acá? ¿Lo ven? Porque yo creo estar moviéndolo y mostrando y no sé si ustedes lo visualizan o no. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, entonces acá tenemos una olla, un tanque sometido al ingreso de calor. Vamos a ver si podemos poner acá.
Se vuelve loco mi lapicito. A ver, espera. Entonces vamos a tener acá, está entrando calor. Y acá yo tengo un fluido. ¿Sí? Entonces, entra calor. Esta es la olla. Y acá arriba el fluido, ¿qué le va a pasar al fluido? El fluido que está pegado a la base de nuestro tanque, ¿qué le va a pasar? ¿Qué piensan que le va a pasar al fluido que está pegado a la base del tanque? ¿No sabemos? ¿Qué podrá pasar con el fluido que está? Tengo calor, estoy entregando calor, el fluido pegado a la base del tanque, ¿se calentará? ¿Aumentará su temperatura? Sí, se calienta primero. Se calienta. Y cuando se calienta, ¿qué propiedad puede llegar a, qué es lo que va a modificar una propiedad muy interesante y muy importante en el fluido, que es la densidad? La densidad me está dando, ¿qué cosa? La relación entre la masa por unidad de volumen del material. Si un fluido aumenta su densidad, aumenta su temperatura, ¿qué le pasa a la densidad? ¿Aumenta o disminuye? Ah, espérate, que este no me quedó como lapicito. La densidad es una función de la temperatura, ¿estamos de acuerdo? Si la temperatura aumenta, ¿qué le pasa a la densidad? ¿La densidad aumenta o disminuye? ¿Qué le pasa a la densidad? Cric, cric. Se me cambió de... Vamos a poner de nuevo la pluma y vamos a decir, si la temperatura aumenta, la densidad disminuye. Si la densidad disminuye, va a significar de que se va a convertir, va a transformarse en algo más liviano. Y algo más liviano va a subir, va a disminuir su densidad, por lo tanto va a subir. ¿Va a subir dónde? Dentro de este tanque de fluido. Fíjense, vamos a frenar esta ruletita, a ver si se puede frenar. Ahí está. A ver, lo vamos a cambiar de modo de presentación. ¿Ves? Se me volvió loquito. Deseo conservar, descartar. Ta. Se me volvió loquito. ¿Ves? Se me enloqueció. ¿Me escuchan? Pero yo no puedo ni mover nada acá. Sí, profe, se escucha. Bueno, me quedé sin presentación, no sé qué miércoles le pasó. La idea era mostrarles, esperen, aguántenme un segundo que esto se volvió loquito. Bueno, mientras se destraba, sigo contándoles. ¿Qué es lo que estoy mostrándoles con este circulito, estos círculos que giran y giran y giran? El color azul representa el fluido frío. El fluido, ahí se destrabó. A ver. Discúlpenme, a ver, está presentando, acá se me fue. Vamos a ver si puedo volver a abrir la presentación. Me siguen viendo, ¿no es cierto? Sí, profe. No sé, se volvió loquita mi máquina. Acá está. Pero perdí el PowerPoint.
Qué lástima. Acá estoy en la clase y me falta el PowerPoint que no aparece. Se puso loquito. ¡Oh! Moni, te vemos, estás presentando. Ustedes me ven. A mí Sí, se estás me hizo un lío. presentando. ¡Qué lío! A ver que ahora ya llego a la teoría. ¡Qué lío! ¡Qué lío! El susto. A ver si ahora lo quiere abrir. Claro, yo quiero tener abierta 2 millones de cosas y no se puede. Ah, claro, La capaz que máquina eso. es limitada. Yo quiero hacer de cuenta como que fuera todo en vivo y en directo. Es en vivo y en directo, lástima. Desde acá tendría que poder, no me lo deja bajar. A ver si me da pelota con esto, qué sé yo. Me va a dar presentación de Google, pero las presentaciones de Google no tienen las mismas. Bueno, vamos a hacer lo que se puede. No, Sí, ahora por ahí ahora- te puede, fíjate, probalo, te puede cambiar alguna estructura, digamos. Pero no lo puedes descargar, no. ¿no te deja? A ver, en el Con Drive. el botón derecho. No, si justo la opción donde voy a buscarlo. Ah, pero puedo buscarlo dentro del Drive. Claro, sí. Porque yo lo tengo en un Classroom. Un Classroom, no es acá, a ver. Descargar, acá hay uno, a ver si me llega a descargar de todos modos. Ya llega, chicos, ya llego. Dos minutos y descarga. Bueno, pero todavía nos quedan 55 minutos de clase. Sí, tenemos tiempo. Ay, Dios santo. Bueno, ya va. Bueno, mientras tanto vamos a ir viendo qué es lo que ponemos por acá. Le vamos a poner toda tu pantalla, esto acá. A ver si ya se terminó. Nos queda un minuto para descargar el PowerPoint. No quiero cerrar ninguna ventana porque ya veo se me vuelve a caer todo. Viene. 36 segundos, 33, dale, que llega. Sí, ya llegó. Bueno. Decí que la Silvita me había dejado la máquina acá, si no, no sé cómo podía, no hubiera tenido que suspender todo. Bueno, ya está. Vamos a poner acá.
A ver si se terminó de descargar. Mostrar la carpeta, llega. No me la deja abrir o ya la está abriendo. No. Descargas. Mostrar en la carpeta, unidad 5. Quizás es pesado. ¿Sí? Qué lío que es hecho. Ay, hay algo ahí con forma de presentación. Ya llego. Bueno, ¿ahí ustedes ven algo? No, Sí. tenemos que poner. ¿Está presentando? Sí, estoy presentando. Y la otra cosa que... y grabando retomó la grabación. Ahí está. Me voy a sacar la cara mía. Y ahí está. Vamos. Largue. A ver, dale, ¿qué va? Ahí está. Ahí está. Vimos que lo que era el calor, que es la forma de energía. Vimos los procesos industriales, por qué estudiamos calor en fenómenos de transporte, porque nos va a permitir diseñar todos los equipos que vamos a utilizar durante nuestros procesos. Y vimos también los distintos tipos de intercambiadores de calor, o dos ejemplos de los intercambiadores clásicos de calor: intercambiador de doble tubo, intercambiador de placa. También recordamos el concepto de los aislantes. El concepto del aislante es para evitar perder energía desde las tuberías, ya sea o que tome energía del ambiente o que libere energía. Entonces, con el aislante nosotros podemos disminuir la cuestión de las pérdidas de calor. Bueno, vimos todos los pérdidas, dijimos calor, hablamos del equilibrio. El equilibrio, el no estar en el equilibrio térmico generaba esa situación de no equilibrio. Como no hay un equilibrio, el sistema busca el equilibrio fluyendo una propiedad. En este caso, la propiedad que fluye es el calor, y que hablamos de un flujo de calor. Y el flujo de calor va a fluir ¿hasta cuándo? Hasta alcanzar el equilibrio, que es lo que logramos ahí. Y dijimos que el flujo de calor es un flujo que tiene un sentido y que siempre va a ir de la zona de mayor energía a la de menor energía. Una vez superado la definido el calor, dijimos, bueno, el calor se transporta. Y estábamos hablando exactamente de esto, y dijimos que había tres mecanismos: el transporte molecular, el convectivo y el de por radiación. Y estábamos viendo el mecanismo de conducción, que habíamos visto el mecanismo de transporte válido para el transporte en sólidos. Y acá estaba el de las corrientes convectivas que iban y venían y que hacían, ¿sí? ¿Qué es lo que habíamos dicho de este sistemita? Estas ruedas que están girando representan el fluido. El color azul sería, acá está quietito, el color azul estaría representando el fluido frío. Ese fluido frío en contacto con la pared inferior, con esta pared, a ver si yo puedo con el cursor, con el puntero. Cuando toque este fluido frío, la pared caliente, como su nombre lo indica, se calienta. Y al calentarse, al tomar energía, cambia su energía interna y modifica su densidad. Y se torna, como la densidad es una propiedad de la temperatura, se torna menos denso, disminuye su densidad. Y como su densidad es menor, el paquete ese de fluido azul que cambió su densidad porque se calentó va a la parte superior. Y el fluido que está en la parte superior se encuentra a una temperatura más baja. Por lo tanto, su densidad es mayor y baja.
Entonces se generan estos círculos, estas corrientes circulatorias de paquetes de fluido que se están moviendo debido a que a esta diferencia de densidades provocada por estos cambios en la temperatura. Entonces fluyen, o sea, aparecen estas corrientes o de flujos o paquetes de flujo que van a llevar consigo tanto energía, llevan cantidad de movimiento y pueden llevar masa. ¿Sí? Fíjense que acá el fluido se está moviendo y se está moviendo sin la necesidad de ningún equipamiento, de ningún equipo. No hay ninguna bomba, no hay ningún agitador, no hay nada. Solamente esta diferencia de densidades es la que provoca estos movimientos. ¿Se entendió? Fíjense acá es otro ejemplo, como que también de las corrientes convectivas. Acá tenemos un intercambiador de calor, que sería un radiador, un calefactor. El aire que está en contacto con el calefactor se calienta. Al calentarse aumenta disminuye su densidad y se eleva. Y el fluido que está en la parte superior baja porque debido a que su densidad es menor, se enfría, se mueve hacia el calefactor y se generan estas corrientes convectivas. Esta forma de transferirse el calor se denomina convección natural. Esa convección natural se puede mejorar si nosotros le agregamos algún medio de agitación, algún medio que favorezca estas mezclas, estas corrientes. Entonces, cuando nosotros colocamos un ventilador o un agitador, en el caso de un proceso industrial, tendremos lo que se conoce con el nombre de convección forzada. El intercambio de calor de una convección natural es mucho menor, es mucho más lento, es menos eficiente que de una convección forzada. Bueno, y la radiación es lo que habíamos contado, que tenemos, siempre es el ejemplo que uno da, que tenemos que el Sol, que se encuentra a una gran distancia de la Tierra, y que entre el Sol y nosotros existen espacios vacíos, y a pesar de eso atraviesa la energía por el mecanismo de radiación, que son las ondas electromagnéticas. Es decir, que nosotros podemos transmitir calor sin necesidad de que haya un medio que conduzca esa energía. Cuando hablamos del mecanismo de conducción, necesitamos que tener el contacto entre las moléculas. Cuando hablamos del mecanismo convectivo, es el fluido que se va moviendo, así que necesitamos contacto de sustancias. En cambio, con el mecanismo de la radiación, no. Y siempre va a existir radiación, todos los cuerpos son radiantes, siempre y cuando tengan una temperatura mayor del cero absoluto. Bueno, haciendo un resumen, nosotros tenemos tres mecanismos de transferencia de calor: el mecanismo conductivo, el mecanismo convectivo y el de radiación. Y cada uno de estos mecanismos puede ser descrito o tiene su propia ecuación constitutiva. ¿Se acuerdan la ecuación constitutiva de los fluidos newtonianos? Hello. A ver. ¿Me escuchan? Bueno, voy a suponer que me escuchan. Sí, Moni, se escucha. Ah, se escucha. Sí, bueno. sí. Bueno, porque si no entré en pánico de nuevo. Claro. Entonces vamos a describir, al igual que en cantidad de movimiento, nosotros describíamos que ese flujo de cantidad de movimiento que iba de una zona de alta velocidad a una de baja velocidad, lo podíamos describir mediante la segunda ley de Newton, que decía, bueno, que la densidad de flujo de cantidad de movimiento era proporcional al gradiente de velocidad. Lo mismo ocurre para la transferencia de calor con el caso de la conducción. Debido a una diferencia de temperatura, fluye una cantidad de calor que va a ser proporcional, estoy indicando sin que ustedes vean, entonces vamos a tener que si hay una diferencia de temperatura, como este es el caso en un sólido,
se va a generar una transferencia de calor, se va a generar un flujo de calor, una energía por unidad de tiempo. Y ese flujo de calor es proporcional ¿a quién? A esta diferencia de temperatura, este gradiente de temperatura. Y la constante de proporcionalidad que vincula este flujo con este calor es lo que se conoce con el nombre de conductividad térmica. Esta ecuación es la ecuación de Fourier. Y Fourier determina que el flujo de calor es proporcional al gradiente de temperatura. ¿Sí? Esta ecuación es totalmente equivalente o muy similar conceptualmente a la ecuación, a la segunda ley de Newton, donde en vez de calor teníamos la densidad de flujo de cantidad de movimiento, es decir, el que nosotros conocíamos como tau, y acá teníamos el gradiente de velocidades. Y como constante de proporcionalidad teníamos la viscosidad. Y la viscosidad era nuestra propiedad de transporte, la que nosotros estudiamos de qué dependía y todo. Ahora lo que vamos a estudiar en calor es la conductividad térmica y que va a tener todo un conjunto de propiedades que ahora vamos a revisar. Entonces, redondeando, el mecanismo de conducción se da esencialmente en sólidos, es el mecanismo que predomina en sólidos, y se describe mediante el proceso de transferencia de calor, lo podemos describir mediante la ecuación constitutiva, que es la ley de Fourier. El otro mecanismo era el de la convección. En la convección es donde aparecen los fluidos, y como ecuación constitutiva podríamos llegar a describirla, una ecuación experimental. Dice que el calor puesto en juego en la convección es proporcional a una fuerza impulsora, una diferencia de temperaturas. Y existe un coeficiente H, que es el coeficiente o coeficiente individual de transferencia de calor, que va a ser el que nosotros vamos a tener que evaluar y con el que nosotros vamos a tener que evaluar. Entonces tenemos en los sólidos la ley de Fourier, en los fluidos vamos a tener el mecanismo de la convección con la ley de enfriamiento de Newton. Y por último, en la radiación, acá vemos un lingote metálico con el color naranja indicador de altas temperaturas rodeando a un ambiente, y se va a generar un proceso de transferencia de calor, y ese calor es descrito mediante la ecuación de la ley de Stefan Boltzmann, donde es proporcional la cantidad de calor radiado a la diferencia de temperaturas a la cuarta. Siempre recordemos que el mecanismo de radiación no necesitamos un medio para el que se transfiere el calor. Bueno, la ley de Fourier. Esta ecuación es la que conté rápidamente recién, pero que podemos describirla exactamente igual a la que se describió a la descripción, Beer la describe muy similarmente a la segunda ley de Newton, y hasta los dibujitos suenan parecidos. Les muestro. Tenemos un sólido, observan el sólido acá, tenemos un sólido de espesor I, y está todo a un tiempo t menor que 0, todo se encuentra a la misma temperatura. ¿Sí? Si está todo a la misma temperatura, estamos en un proceso estamos en equilibrio térmico, es decir, tenemos todo a la misma temperatura. Rompemos ese equilibrio térmico, ahí dijimos, bien, temperatura T0, a un tiempo T igual a 0, rompemos ese equilibrio térmico y le calentamos la placa inferior, la parte de la cara inferior de este sólido, le damos una temperatura. ¿Y qué es lo que va a empezar a pasar? Las moléculas en contacto del sólido, en contacto con la placa caliente, van a empezar a ganar energía interna, van a empezar a vibrar, a moverse, y a medida que se van moviendo, estas moleculitas que están cerca de la placa van a empezar a mover, y van a ir logrando agitar a todas las moléculas que están pegaditas, y la temperatura en cada una de la temperatura a lo largo de la placa va a ir aumentando, es decir, vamos a tener en la zona caliente una temperatura T1, y a medida que nos vamos alejando empieza a aumentar. Hasta que llega un determinado tiempo, un tiempo muy grande, en que todo el sólido se va a encontrar con una distribución de temperaturas a lo largo de su placa. Pero para lograr que esté este perfil o esta distribución de temperatura,
yo necesito aplicar una cantidad de calor constante, y esa cantidad de calor constante está dada por la ley de Fourier, que dice que esa cantidad de calor que yo tengo que entregar para mantener esta diferencia de temperatura entre T0 y T1 es proporcional, y la constante de proporcionalidad es la conductividad térmica. ¿Sí? En calor, nosotros hablamos generalmente, bueno, en cantidad de movimiento, para hacer la comparación de cantidad de movimiento y calor. En cantidad de movimiento hablábamos de flujo de cantidad de movimiento, no. Hablábamos de densidad de flujo de cantidad de movimiento. ¿Se acuerdan lo que era la densidad de flujo de cantidad de movimiento? A ver, ay, me toqué algo que no tenía que tocar, me parece. Acá, acá, bien. A ver si yo puedo escribir acá. Acá no puedo escribir, entonces tengo que ponerme ahí. Y yo quiero un lápiz. Lápiz. En cantidad de movimiento, el tau de xy, que lo que era la cantidad de movimiento por unidad de tiempo y unidad de área. Y esto es lo que se conoce como densidad de flujo de cantidad de movimiento. Ahora con calor pasa lo mismo. Vamos a tener dos variables. Una es calor. Y calor es lo que definimos como un flujo de calor. Cuando hablamos flujo de calor es la propiedad, que en este caso es el calor, que es una energía, por unidad de tiempo. Y la otra definición, para hacerla similar al trabajo que hemos hecho con flujo de calor, con cantidad de movimiento, definimos lo que se da en conocer como el Q chiquito, conocido entre nos, pero que no es el Q chiquito, es una Q minúscula, y que representa la densidad de flujo de calor. ¿Y qué significa esto? Es la energía que se transfiere por unidad de tiempo y unidad de área. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros trabajemos ahora con resolviendo ejercicios, la resolución de los distintos problemas, vamos a tener dos variables. La variable flujo, que es, nuevamente repito, energía por unidad de tiempo, y la variable densidad de flujo, que lo identificamos con la Q minúscula, que es energía, área y tiempo. Esta ecuación que está escrita acá, que es Q menos Q, que es la densidad. ¿Por qué teníamos acá revisando y mirando la nomenclatura? A lo largo de todas las primeras bolillas, identificábamos que todo lo que tenía no es un subíndice, o la variable con una rayita abajo, con un guión, como un subrayado, es indicador de qué cosa, qué tipo de magnitud será la densidad de flujo de calor. ¿Escucho? ¿Qué tipo de magnitud será el calor? Cuando hablamos de magnitudes, tenemos magnitudes escalares, magnitudes vectoriales. Con la rayita en el debajo del agua, con el subrayado, estamos hablando de magnitudes vectoriales. Cuando hablamos de vectores, los vectores tienen la característica de ¿qué? De tener dirección, sentido y módulo. Ya vimos en los ejemplos que el sentido del vector calor va a ser va a ir en la dirección, el flujo de calor, en la dirección de la disminución de la temperatura. Entonces tenemos que la tanto densidad de flujo de calor como el calor son vectores. Tendrá, por lo tanto, en las ecuaciones tendremos tres componentes del vector, la componente de la dirección X y Z si estamos trabajando en coordenadas rectangulares. Esta ecuación acá escrita en negro o subrayada, destacada en negro, es la ecuación de Fourier escrita en formato comprimido. Acá observamos el análisis de las dimensiones, donde
tanto el calor como el gradiente son los vectores y el factor, la constante de proporcionalidad, la conductividad térmica. La conductividad térmica que es un escalar. Si hablamos de unidades, bueno, ¿cómo definimos la conductividad térmica? Sería la relación entre la densidad de flujo de calor y el gradiente de temperatura. Si hablamos de dimensiones, se observa fácilmente calor, la densidad de flujo de calor es energía, tiempo y área. Y las unidades habituales de la conductividad térmica son vatio, metro, Kelvin. ¿Qué es lo que expresé acá? ¿Qué se ve en esta ecuación? Esta ecuación sería la ecuación vectorial del vector densidad de flujo de calor. Y acá es donde están las tres componentes que tenemos en el caso de coordenadas rectangulares. Si tuviéramos coordenadas cilíndricas, ¿quiénes serían las componentes? En vez de QX, QY y QZ, tendríamos QR, QZ y Qθ, con sus respectivos vectores unitarios. Entonces tenemos el tensor, la ecuación de Fourier en la parte superior. Vamos acá, esta es la notación comprimida de la ecuación de Fourier. La ecuación de la densidad de flujo de calor, que el flujo de calor va a tener sus tres componentes, y analizando la situación física tendremos a veces componentes que son que son ceros, que a lo mejor predomina una sola dirección. Entonces diremos que el flujo de calor o la densidad de flujo de calor es unidireccional. Y en la última ecuación que se ve en la parte inferior, esta que estoy remarcando, es la ecuación de Fourier expresada en notación un poco más ampliada. Acá cuando hablamos de la ecuación de Fourier, dice que esta ecuación es válida para medio isotrópico, es decir, que K, la conductividad, no varía con la posición. Entonces, si la conductividad térmica no varía con la posición, yo puedo sacarla como factor común en la ecuación, y la constante no varía dentro del sistema o del material con el que yo estoy trabajando. En general, bueno, si nosotros acá había hecho todo un efecto especial, acá yo tocaba acá y nos contaba que era un medio isotrópico y no isotrópico. Acá dice isotropía. En el análisis y transferencia de calor normalmente se supone que los materiales son isotrópicos. Así es como nosotros vamos a trabajar, con materiales isotrópicos. La conductividad térmica no vamos a trabajar o con ejercitación o con problemas donde la conductividad térmica varíe con la posición. Sí puede variar con otras propiedades, sí, pero no con la posición, la ubicación dentro del sistema. Por ejemplo, en una madera, bueno, en el caso de los metales son isotrópicos, los metales, los plásticos, todos. Pero la madera siempre es el ejemplo típico de que no es lo mismo la conductividad térmica la densidad o las distintas propiedades de la madera, no es lo mismo las características de una determinada propiedad en la dirección de la beta o fuera de la beta. Bueno, superado la ecuación de Fourier, tenemos la ecuación general, nos vamos a analizar. ¿Se acuerdan que cuando nosotros trabajamos con viscosidad, que era nuestra propiedad de transporte de cantidad de movimiento, la vedette de la transferencia de calor es la conductividad térmica? La conductividad térmica la identificamos, siempre tenemos, recuerden, el dibujito, no el dibujito, sino, a ver, me voy acá. La pluma, la forma de hacer la conductividad térmica es una K minúscula. Esto es lo que nosotros conocemos con la conductividad térmica. La conductividad térmica es lo que caracteriza a los materiales. Y de acuerdo a su comportamiento, nos va a decir que hay materiales que permiten conducir el calor más fácilmente que otros. Los materiales que impiden el que se transfiera fácilmente el calor son los conocidos como
aislantes, acá dice, bueno, en la presentación en el libro le llama aisladores, aislantes nosotros les decimos. ¿Y quiénes van a ser un material aislante? Bueno, espumas, madera, fibra, es decir, que impiden la pérdida de calor, es decir, que impiden el flujo de calor. ¿Los aislantes son perfectos? No, siempre van a evitar el paso de parcial de una determinada cantidad. Van a impedir, no van a poder lograr, no existen aislantes perfectos, eso es lo que les quería contar. Entonces tenemos materiales que impiden la transferencia de calor. Con los aislantes son los materiales que nosotros vamos a tener que colocar. ¿Vieron? ¿Se acuerdan el primer videíto que vimos o en las primeras imágenes donde dijimos, bueno, nosotros tenemos que conocer toda la transferencia de calor porque tenemos que seleccionar el mejor aislante para un determinado equipo. Entonces, la selección del aislante va a pasar por analizar qué pasa con su conductividad térmica. Y la conductividad térmica, bueno, acá se visualiza en esta gráfica donde nos muestran el orden de las conductividades. Expresada la conductividad térmica en vatios sobre metros grados centígrados, vemos que los aislantes tienen una conductividad térmica inferior a 1, en los líquidos con conductividades ya superiores a la de los aislantes, que no superan a los 10 vatios por metros grados centígrados, en tanto que los metales que son altamente conductores, es decir, que si yo coloco una placa de hierro, una placa de aluminio, va a permitir una alta conductividad. ¿Para qué yo necesitaría o dónde se utilizarían los metales? Los metales son altamente conductores. Altamente conductores significa que si yo pongo un metal entre un fluido frío y un fluido caliente, la transferencia de calor no va a ser limitada por el tipo de material. El material va a favorecer el intercambio de energía, va a favorecer el intercambio térmico. Por esa razón es que cuando nosotros vimos en las primeras imágenes, en los videos, fíjense que las conducciones, las cañerías, las tuberías, están construidas de materiales metálicos. ¿Por qué? Para utilizar esta propiedad que tienen los metales de la alta conductividad. Entonces nos van a permitir las cañerías construidas de metales, de altos conductores, ese contacto térmico entre los fluidos. Y los aislantes, las fibras y la madera son los que van a impedir la transferencia de calor, impiden la transferencia de calor y eran de esos materiales fibrosos, las gomas espumas, etc. ¿Se entiende cómo es la cuestión de los rangos de conductividad? Entonces, los aislantes por debajo de 1, los líquidos que están ahí en el medio, hasta 10, y por encima de 10 ya tenemos todos los metales. Acá en esta tabla, bueno, se ven los distintos ejemplos de materiales. Bueno, a lo largo de esta repite un poco con valores más numéricos, más específicos, los valores fíjense, la conductividad térmica del aire es 0,026, es decir, que el aire es un mal conductor. En tanto que el cobre tiene una conductividad térmica de 400 vatios por metro cúbico. Y acá es donde se ven esta figura que se ve que estoy acá tocando, es la parte interna de un intercambiador de calor y está construida toda de acero. ¿Qué es lo que va a pasar? Por estos tubitos, por estos huecos, que son la entrada a estas tuberías, es por donde van a circular los distintos fluidos. Y al ser metálico, va a permitir el contacto térmico y va a permitir facilitar la transferencia de calor o el intercambio de calor entre los fluidos en contacto. Estos otros materiales que estamos tocando acá son los materiales aislantes con las bajas conductividades térmicas. Ven, acá tenemos con bajas conductividades térmicas. Bueno,
La conductividad térmica, al igual que la viscosidad y la densidad, función de la temperatura. Acá se muestran distintas tablas. La conductividad térmica puede ser evaluada mediante, utilizando distintas teorías. No es lo mismo calcular la conductividad térmica de un líquido que de un sólido o de un gas. Es decir, que cuando nos toque a nosotros evaluar la conductividad térmica, yo voy a necesitar no solamente saber de qué material se trata, sino que voy a necesitar saber en qué estado de agregación se encuentra el material. No es lo mismo calcular la conductividad térmica de un líquido que de un sólido o de un gas. En muy pocas veces se obtienen estos datos calculados. Lo que sí se obtiene, lo que existe mucho es datos experimentales. Y esos datos experimentales están tabulados en diferentes en tablas y en distintas fuentes de información. Acá nosotros a lo largo de este PowerPoint hemos presentado algunas de las tablas, como un compendio de tablitas de los diferentes lugares de la bibliografía con la que nosotros tenemos, les hemos presentado. Otra forma de presentar la conductividad térmica es como la difusividad térmica, que es el cociente entre la conductividad y la densidad. Es otra forma. Es decir, que si yo conozco, por ejemplo, acá en esta tabla de difusividades me dice la difusividad térmica del hierro es 22,8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Si yo necesito la conductividad, ¿qué tendré que hacer? Multiplicar la difusividad térmica, a ver si me deja escribir, vamos a pararnos acá. La difusividad térmica es la conductividad sobre la densidad. Si yo tengo la conductividad, si yo quiero la conductividad térmica del hierro, ¿qué tendré que buscar? El hierro me dice que tiene una conductividad, una difusividad térmica de 22,8 por 10 a la menos 6, que metros cuadrados por segundo. Y para obtener la conductividad térmica, ¿qué necesito conocer? La densidad del hierro en las condiciones que dice la tabla, a la temperatura ambiente. Es bastante ambiguo. Tendríamos que saber cuánto vale la temperatura ambiente que considero esta tabla. ¿Ven? Entonces nosotros, a partir de la difusividad, si yo conozco, tengo tablas de difusividad térmica, tengo que recordar que la difusividad térmica es la conductividad sobre la densidad. Para obtener el valor de la conductividad térmica, simplemente tendría que multiplicar por la densidad en las condiciones establecidas. Los alimentos. Nosotros, bueno, cuando vimos en la primera parte, mostramos la presentación del proceso de la leche. La leche es un alimento, por lo tanto el alimento ya no lo voy a encontrar las propiedades en una tablita en el PERRI. Las propiedades de los alimentos son un tanto complejas, entonces hay muchos datos experimentales, o datos en tablas, datos como se muestra acá. En este caso es una tabla de difusividades térmicas. Acá necesitaríamos, para encontrar la conductividad, sería igual que contamos recién, afectarlo por la densidad. En este caso hablo de, muestran tablas también de conductividad térmica de algunos alimentos, manzanas, pero a una dada, fíjense, no sé si se alcanza a distinguir que las conductividades térmicas acá están dadas con la temperatura, la densidad, a una dada temperatura. Es decir, que yo la conductividad térmica, al igual que la viscosidad o al igual que la densidad, yo no puedo decir la densidad de la manzana es acá, como dice, la conductividad térmica por ejemplo, el jugo de manzana tiene una conductividad térmica de 0,559 vatios metro grado centígrado. Esa información así sola no sirve. Yo tengo que especificar que esa conductividad térmica, en qué temperatura la obtuve, es decir, en qué condiciones estoy indicando, evaluando la propiedad. Recuerden que cuando empezamos a trabajar con transferencia de calor, ahora la temperatura no es una constante como vimos en los primeros ejercicios, en las primeras guías. En las primeras guías nosotros trabajábamos solamente con procesos isotérmicos, la temperatura no cambiaba. Si la temperatura no cambia, las propiedades no cambian. Las propiedades de densidad, viscosidad, conductividad térmica. Pero ahora vamos a entrar a trabajar
con procesos donde la variación de la temperatura es una condición, no la vamos a poder evitar porque vamos a tener que calentar, enfriar, va a existir transferencia de calor. Por lo tanto, ahora las propiedades van a empezar a variar, no las vamos a poder considerar uniformes, no las vamos a poder considerar constantes. Y va a ser un factor decisivo en la selección de las propiedades, la temperatura. Seguramente para conductividad, para viscosidad o capacidades caloríficas y todo, han conocido el uso de choyocos. ¿Te suena? Los ingenieros en alimentos, los ingenieros químicos, todos tenemos que hacernos duchos en conocer de cómo evaluar las propiedades de los alimentos. Choyoko se le ocurrió que puede expresar las conductividades térmicas conociendo de que la composición de un alimento puede estar dada por una determinada ecuación. Entonces, acá. ¿Observan acá la gráfica? Sí, con esta es la que no vamos a inventar nada, sino ya está inventada. Entonces, Choyoko propone de que todos los alimentos están formados por agua, proteína, grasa, carbohidratos, ceniza y fibra. Y que de acuerdo a la proporción en que se encuentren, vamos a tener las distintas, vamos a poder calcular algunas de las distintas propiedades de ese alimento como una sumatoria de la propiedad individual, en este caso la conductividad térmica, multiplicada por la proporción que se encuentre cada una de las sustancias. Entonces, lo que nosotros vamos a necesitar es una base de datos que nos diga, por ejemplo, manzana. Bueno, la manzana, ¿qué es lo que tiene? Agua, azúcar, bla, 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 bla. ¿Qué porcentaje tiene? Tiene un porcentaje de un tanto por ciento de agua, un tanto por ciento de carbohidratos, un tanto por ciento de... etcétera. Y esa información nosotros, ¿de dónde la sacamos? Tenemos que ir a base de datos. No sé ustedes qué es lo que han utilizado. Nosotros solíamos utilizar una fuente de información, creo que era de la OMS o de la Universidad de Luján, que a su vez vincula, bueno, después les voy a pasar el link, donde nos entrega la composición de todos los alimentos disponibles. Entonces nosotros, conociendo en qué proporción se encuentra cada uno de los alimentos, ya conoceríamos este X. Esta sería la fracción en peso del componente. Y K sería la conductividad térmica de cada uno individualmente. Fíjense que acá las conductividades térmicas responden a ecuaciones en función de la temperatura. Así que la conductividad térmica tiene una fuerte influencia de la temperatura. Acá, la estimación de los coeficientes para las distintas sustancias utilizando choyocos, tanto de las propiedades, tanto de conductividad, densidad, capacidad calorífica. La capacidad calorífica, recuerden que también vamos a trabajar con la capacidad calorífica porque tiene que ver con la transferencia de calor. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos con el tiempo? 9:46. Cuando ustedes trabajaron con cantidad de movimiento, plantearon un balance de conservación de la cantidad de movimiento, el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Y con la energía va a pasar lo mismo. Es decir, que podemos elegir un elemento, un volumen de control, que está quieto en el espacio, que está estacionario, es decir, que no se va a mover, que se va a quedar quietito ahí, y a ese sistema, ese volumen de control, puede entrar fluido. Y cuando entra fluido, ese volumen de control, ese fluido entra ¿con qué? Con su propia energía interna y sus energías cinéticas, potencial, entra energía. Por el mecanismo de convección, porque está entrando por fluido, es decir, movimiento de fluido. Entonces, entra energía por convección y puede salir a nuestro elemento de volumen energía también por convección. Puede entrar a este elemento de volumen energía por el mecanismo de conducción. Puede entrar calor y salir calor. ¿Qué otra cosa más puede ocurrir? Puede el trabajo por mecanismos moleculares estar sometida a hacer trabajos, ingresar trabajo, actuar también fuerzas externas como la gravedad.
Y nosotros así podemos describir o plantear el balance de energía, que es el balance de energía que escribieron la vez pasada. ¿Sí? Y ese balance de energía, si nosotros le restamos el balance de energía o le restamos todas las energías mecánicas, lo que obtenemos es la ecuación de la energía calorífica, la ecuación de energía, que toma esta forma. Entonces, esta ecuación es el resultado de restar la ecuación de energía menos la ecuación de energía mecánica. Y obtenemos la ecuación de energía calorífica, que es con la que nosotros vamos a trabajar. Esta ecuación de energía calorífica vamos a tener ¿cuántas ecuaciones de energía? Fíjense que nos queda solamente una sola ecuación. Cuando hablábamos de ecuaciones de balance de cantidad de movimiento, aparecían 3 ecuaciones. ¿Por qué aparecían 3 ecuaciones? Porque tenía carácter tensorial. En cambio, estas tiene carácter, el calor tiene, que es nuestro variable balanceada, es un vector. Y vamos a tener solamente una componente. Volvemos de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con la ecuación de balance de energía total, le restamos el balance de energía mecánica y obtenemos la ecuación de energía, que es esta que tenemos acá. Y que vamos a tener un balance de energía para energía calorífica. Este está expresado en coordenadas rectangulares, este en coordenadas cilíndricas y este otro en coordenadas esféricas. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es, de la forma en que vamos a trabajar, es aplicar estas ecuaciones a nuestros distintos sistemas. Fíjense que lo que tenemos acá, en esta primera parte, acá, esto que está acá, sería, ¿qué tenemos acá? Fíjense, es la variación de la temperatura respecto de quién. ¿Se alcanza a ver? Lo perdí. Bueno, seguimos con las coordenadas. Vemos los distintos sistemas. Nosotros vamos a aplicar estas ecuaciones de balance de energía de acuerdo a la forma de nuestro sistema. Si tenemos formas prismáticas, utilizaremos los rectángulos, formas cilíndricas cuando trabajemos con tuberías, y en formas esféricas, las coordenadas esféricas. Las ecuaciones con las que nosotros vamos a trabajar a lo largo de la resolución de los problemas están en el apéndice del libro de BIR. Acá se encuentran las. Y fíjense que solamente vamos a poder plantear una ecuación, solamente una ecuación de balance de energía. Lo que estábamos revisando acá son las mismas ecuaciones que mostré recién. Si el proceso se trata de un proceso en estado estacionario, es decir, que no hay variación de la temperatura en nuestro sistema a lo largo del tiempo, este término podremos llegar a cancelar. Lo cancelamos. Si trabajamos con sólido, es decir, no hay movimiento de nuestro sistema, las velocidades son cero, estos términos se anulan. Si trabajamos con donde los efectos viscosos son despreciables, este término se haría cero, y nos quedaría simplemente la ecuación de que la variación de la cantidad de flujo sería igual a cero. Teniendo esta expresión nos va a quedar que esto va a ser igual a la variación del calor en la dirección de X, la variación del calor en la dirección de Y, variación de la dirección de Z. Tomada el sistema en que nos toque, tendremos que ver, bueno, si yo tengo un sistema, por ejemplo, un prisma, tenemos un prisma, un
un cubo, y tenemos en esta cara de este prisma una temperatura T1 y en esta cara una temperatura T2, tendré una fuerza impulsora en esta dirección. Como tenemos que trabajar con direcciones, necesitamos sí o sí colocar coordenadas, al igual que trabajamos con cantidad de movimiento. Entonces colocamos las coordenadas. Como estoy trabajando con un prisma, me conviene trabajar con coordenadas rectangulares, le doy nombre a las coordenadas rectangulares y observo nuevamente mi sistema. A una determinada posición de X tengo una temperatura T1 y a otra posición de X, en X1 tengo una temperatura y en X2 tengo una temperatura T2. Tengo una diferencia de temperatura en la dirección de X. Como tengo una diferencia de temperatura en la dirección de X, significa que va a haber un flujo en la dirección de X. Entonces, Q de X, acá tengo que decir que es distinto de 0. Si en la dirección de Z, que sería la otra condición, no tengo diferencia de temperatura, tengo toda la temperatura, es uniforme, no voy a tener flujo en la dirección Z. Entonces, Q de Z en este caso será 0. Y si analizo en la dirección de Y, me muevo en la dirección de Y, veo que toda la temperatura es uniforme. Entonces, como no hay fuerza impulsora, diremos que la cantidad de calor en la dirección de Y no hay flujo en la dirección de Y. Entonces ya mi expresión de mi ecuación diferencial de energía, pluma acá, analizamos, a ver, pluma. Entonces tenemos que Q de Z va a ser 0, Q de Y va a ser 0. Entonces, ¿qué es lo único que nos va a quedar de nuestra ecuación general de balance de energía? Lo vamos a escribir acá abajo y me va a quedar que 0 es igual a menos la variación de Q de X respecto de X. Como no hay velocidades y no hay disipación viscosa, este término se hace 0, nos queda esta expresión. ¿Y qué obtenemos de esta expresión? Esta expresión nos está diciendo que Q de X no es función de X. Es decir, que Q de X... A ver, esperen que lo haga de nuevo. Vamos a borrar esto. ¿Cómo lo borra? Borra. ¿Qué nos va a quedar? Que la derivada de Q de X respecto de X es igual a 0. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que derivada de Q de X es igual a 0. Por lo tanto, Q de X es una constante. Y acá lo que nos está representando es que la cantidad de calor que atraviesa esta placa plana, donde hay una diferencia de temperatura T1 y T2, se va a generar un flujo de calor igual, un flujo de calor constante. Y que ese flujo de calor no va a variar en la dirección de X. Si el mecanismo de transferencia de calor que ocurre si el sistema con el que estamos analizando es un sólido, nosotros podemos reemplazar nuestra densidad de flujo de calor por la ley de Fourier, que es la que estuvimos viendo antes. Entonces me va a quedar que Q de X, que es igual a una constante, yo lo puedo reemplazar por la ecuación constitutiva, que es la ecuación de Fourier. Y la ecuación de Fourier dice que esto es menos la conductividad térmica del material del sólido con el que yo estoy trabajando por la variación de la temperatura en la dirección X. ¿Sí? Entonces, lo único que nos va a quedar es de esta expresión, nosotros podemos lograr integrarla. Ahora vamos a escribir acá.
me va a quedar que Q de X, que es una constante, que ya lo vimos por la primera integración, por diferencial de X, es igual a menos conductividad del sólido por la diferencial de la temperatura. Integramos ambos términos y nos queda una expresión que dice, el calor puede salir afuera, sí, porque es una constante, no depende de la dirección del flujo. Era como cuando se acuerdan de lo del flujo desarrollado, bueno, pero acá no va lo del flujo desarrollado. Entonces esto va a ser Q de X por X más una constante de integración, y esto va a ser igual a menos la conductividad del sólido por diferencial de temperatura. ¿Qué pasa con la conductividad del sólido acá? La conductividad es una función de la temperatura. Entonces tendremos que ver de qué forma tendríamos que conocer la funcionalidad de la K, de esta conductividad del sólido con la temperatura, para poder integrarlo. Existen numerosas tablas donde tenemos esta funcionalidad, así como la de las capacidades caloríficas, tenemos la conductividad térmica. Y al integrar nosotros, lograr hacer la integración, lo que nos va a permitir obtener es el perfil de temperatura dentro de nuestro sólido. Acá en esta tabla, en el apéndice también del BIR, está reemplazada, ya fíjense, en la tabla B8, vamos a descartar todos los rayones. Acá tenemos en la tabla B8, en esta, la ecuación del balance de energía está expresada en función de las densidades de flujo de calor. En tanto que en la ecuación, en el apéndice B9, las densidades de flujo de calor han sido sustituidas por las ecuaciones de Fourier y está expresada en función de la conductividad térmica y de las temperaturas. Entonces podríamos usar tanto una ecuación u otra, dependiendo de cuál sea nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es encontrar la densidad de flujo de calor, sin necesidad de encontrar el perfil de temperaturas, será bonito o será más sencillo utilizar estas ecuaciones, las ecuaciones B8. Si nuestro objetivo es encontrar el perfil de temperatura, utilizaremos esta. Bueno, acá está el término de disipación viscosa, cuando nosotros tenemos que analizar la primera parte, ¿no? Esto lo de la disipación viscosa lo vamos a ver con más detalle cuando veamos con flujo convectivo. Y antes de seguir, lo que nosotros obtenemos con estas ecuaciones de energía, que las obtuvimos por la diferencia de la energía total menos de la energía mecánica, obteníamos la energía calorífica, son ecuaciones ¿de qué tipo? Son ecuaciones diferenciales. Y para nosotros resolverlas tendremos que hacer un proceso de integración. Y como tendremos que hacer un proceso de integración, vamos a necesitar condiciones de contorno o condiciones para evaluar las constantes de integración. Y eso lo vamos a repasar, lo vamos a revisar en la clase de mañana. Entonces, mañana vamos a hacer el análisis de vamos a evaluar conductividades térmicas de distintas sustancias, de distintos estados de agregación, y vamos a empezar a plantear estas ecuaciones de balances de energía para distintas geometrías. Y en cada una de ellas vamos a ver, y antes de pasar a aplicar la integración, vamos a hacer un repaso o una revisión de las condiciones de contornos que vamos a utilizar para estas ecuaciones. Bueno, listo.